Hola, bienvenidos a la entrevista de Informe de Capital. El diálogo hoy es con José María Calvo, director de Censos 2010 del Instituto Nacional de Estadística. Calvo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias a usted por invitarnos. Supongo que con mucha tarea, porque más allá de que estemos hablando de Censos 2010, toda la tarea de preparación se está desarrollando a full en estos mismos momentos, ¿no? Sí, efectivamente. Si bien la tarea de relevamiento propiamente, lo que se va a desarrollar en septiembre de 2010, es una actividad trascendente dentro de todo lo que es la cadena censal, bueno, toda la etapa previa, todo lo que es planificación, todo lo que es definiciones, todo lo que es formulación de procesos, eso, bueno, es lo que después facilita o impide el éxito del relevamiento. Por tanto, sí, en este momento estamos con muchísimo trabajo. Ahí está. Estamos hablando de una actividad que globalmente no se desarrolla desde el año 96, el último Censo Nacional de Población y Vivienda, ¿no es cierto? Afirmativo. El último Censo Nacional de Población y Vivienda fue en el año 96. Si bien el Instituto en el año 2004, en planificación de lo que sería el censo del año 2006, había desarrollado un recuento de población, viviendas y hogares, que fue denominado Censo 2004 fase 1. Era la fase 1 de la fase que sería el relevamiento censal. Como buena parte de los objetivos que se pretendía cumplir para ese entonces, que era actualizar los marcos de muestreo de las encuestas a hogares. Recordemos que en el 2004 veníamos saliendo de la crisis económica regional del año 2002, y eso había llevado a fuertes movimientos en la población dentro del territorio. Por lo tanto, nuestros marcos de muestreo se habían desactualizado, puesto que buenas partes de las ciudades habían quedado despobladas y áreas perimetrales con el crecimiento de los asentamientos irregulares, habían quedado por fuera de esos marcos. Entonces, bueno, con el objetivo de actualizar los marcos, que se cumple, que se pueden hacer las proyecciones de población, que se pueden hacer los cálculos de saldos migratorios, que era un dato que también interesaba mucho en ese momento, el Instituto toma la iniciativa de proponerle al Poder Ejecutivo, tanto el saliente como el entrante, en marzo de 2005 cambiaba la administración, de transferir para el año 2010 el próximo censo de población, no realizarlo en el año 2006. ¿Y por qué llevarlo en el año 2010? Porque las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas en materia de censos demográficos sugieren que los censos los países los realicen en años terminados en cero o lo más próximo a los años en cero, para poder conformar lo que ellos llaman el censo global y poder tener comparaciones internacionales ajustadas. Y al mismo tiempo hay varios acuerdos regionales de los institutos de estadística de Mercosur que también se planteaban con esa aspiración. Por tanto, el Poder Ejecutivo recoge esta iniciativa y bueno, nos venimos recién al año 2010. O sea que 2010 va a haber censos también en la región, por ejemplo, en otros países. Sí, Brasil lo está planificando para agosto 2010. Argentina está planificando su censo 2010 para mayo, no tenemos confirmación, pero estaban con esa inquietud. Paraguay lo va a realizar en el año 2011, Chile también 2011, si mal no recuerdo, o sea que entre 2010 y 2012 va a vencer la mayoría de los censos en Latinoamérica. Y la diferencia también es que estamos hablando de censos en plural, no de censo como se hablaba antes, ¿no? ¿Por qué lo de censos en plural? Bueno, de por sí ya lo que antes llamamos siempre censo eran más tres censos, porque hablamos del censo de población, del censo de hogares, del censo de vivienda. Nosotros incorporamos ahora en esta operación, y por eso hablamos de censo 2010, además de esos tres censos que tienen su tratamiento diferencial, más allá de que se hacen en una misma entrevista, en una misma vivienda, se incorpora lo que nosotros llamamos el censo de domicilios con fines estadísticos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos a hacer un registro exhaustivo de domicilios a nivel de todo el país, apuntando fundamentalmente a las áreas urbanas, que es donde uno tiene una mejor captación de calles a través de sus nombres y números de puerta. Si bien reconocemos, y todos lo sabemos, que no en todo el país, no en todas las localidades urbanas, hay nombres designados y hay números de puerta asignados. Pero bueno, ¿por qué queremos hacer ese censo de domicilios con fines estadísticos? Porque es lo que nos favorece a nosotros y nos facilita el poder ubicar perfectamente a posteriori las unidades objeto de investigación cuando nosotros muestreamos del marco que se genera en un censo, muestreamos para ir a hacer una encuesta de hogares. Entonces, de esa manera nosotros sabemos que el encuestador de la encuesta hogares llega a la vivienda que marcó la muestra, y en una vivienda que él tiene que elegir en función de un número aleatorio que dice el programa de muestreo, y que entonces tiene que tratar de, contando casas, ver a cuál es la que tiene que entrevistar.
Entonces para nosotros es muy importante un censo de domicilio. Ya desde el año 63 en realidad, cuando se hacía un censo de población, se registraba el domicilio. Lo que pasa es que esto no se hacía en forma sistemática, quedaban en archivos papel, difícilmente recuperables. En el 2004 hicimos la primera experiencia en esta materia, nos resultó provechoso y entonces ahora ya queremos ponerlo como una actividad censal específica. Asociado a esto, bueno, obviamente cuando uno llega a un domicilio tiene dos opciones. Hay un edificio que tiene dos destinos, o puede tener combinados, o es fin residencial o es otro destino, fundamentalmente un local con un destino económico u otra actividad. Bueno, entonces, conjuntamente con este censo de domicilio, censo de vivienda, hacemos un censo de locales, porque nos interesa tener una distribución territorial de las empresas y tener un conocimiento de cómo están conformadas y constituidas las empresas. Nosotros para nuestras encuestas de actividad económica trabajamos con los registros que nos proporcionan el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva, los registros administrativos que ellos tienen de todas las empresas que están inscritas, y bueno, y ahí tenemos domicilios de contacto, etcétera. Pero lo que nos dicen esos registros es cómo es la conformación de las empresas, si son unilocales o multilocales, y fundamentalmente cómo se distribuyen a lo largo del territorio nacional y qué actividad cumple la empresa dentro de cada uno de esos locales, que puede ser diversa, y el registro administrativo solamente nos dice de su actividad principal y secundaria. Entonces es muy importante también tener ese censo de locales. El censo de domicilios, el censo de locales, el censo de viviendas, el censo de población, el censo de hogares va a ser un censo que se va a desarrollar en forma exhaustiva a lo largo de todo el territorio nacional, puerta a puerta, domicilio a domicilio. Asociado a ellos, el último censo que sumamos a este conjunto, que es lo que llamamos el censo el censo urbanístico. Que este no va a ser un censo puerta a puerta, sino que va a ser un censo por observación y a través de consulta a informantes calificados, las intendencias, las juntas locales y otras empresas de servicios públicos. ¿Qué es lo que pretendemos generar con este censo de urbanismo? Es consolidar en una única base de datos información dispersa que hay, poder describir ciertas características del entorno urbano, del desarrollo urbano que hay para cada micro área del territorio nacional, y ver cómo se asocian estas características urbanas con las características de las viviendas, de los hogares o de la población allí radicada. Porque en definitiva lo más importante que nos dan los censos son no solamente cuántos somos, sino algo que es más trascendente, es cómo somos y dónde estamos. Lo que en definitiva, cuando uno construye esto, una vez terminado el censo, es lo que nosotros llamamos los marcos de muestreo, que es lo que nos permite saber, bueno, cuánta cantidad de personas, de viviendas, de hogares, de locales, de la variable que estemos investigando, cómo se estratifica en función de sus características, elemento fundamental para después uno poder sacar muestras específicas, y al mismo tiempo, dónde ubicamos a ese universo de unidades. Porque... Ahora, Calvo, había una pregunta que antes se hacía, y usted lo aclaraba ya, lo escuché los otros días en este acuerdo que se firmó con la Intendencia, que no se va a hacer, que es, ¿cuántas personas durmieron en este hogar en la noche pasada? Teniendo en cuenta que el censo no se va a hacer en un solo día, como era antes, sino que justamente otra de las novedades es que hay todo un periodo de 30 días a lo largo del cual se desarrolla el censo, ¿no? Que esa es otra de las novedades importantes también, ¿no? Sí, correcto. El censo se va a desarrollar a lo largo de 30 días, a diferencia de lo que fueron los censos hasta el año 96, que se realizaba en un solo día. Varias son las circunstancias que nos llevan a cambiar el periodo de relevamiento. Por un lado, el tema de que en el mundo de hoy resulta bastante imposible imaginarse que uno puede decir, señores, el país se va a parar durante 24 horas